Ahí está, perfecto, buenísimo. Bueno, acá contamos con la agradable presencia de profesor Martín Chara, muy conocido en el ámbito Vaishnava como Chitrak Prabhu, muy respetado en el ámbito Vaishnava, muy querido, muy erudito, profesor de filosofía, un devoto de muchos años en el movimiento. Eh, Quiero agradecerle especialmente por brindarnos su tiempo, sus conocimientos en el día de hoy. El tópico va a ser trascendiendo el materialismo y el nihilismo, así que sin más preámbulos, todo suyo, Chitrak Prabhu. Muchas gracias por estar acá. Hare Krishna Vaishnavas, en primer lugar, quiero agradecer a Nakula Prabhu por administrar este espacio donde tenemos la oportunidad de exponer el conocimiento trascendental. Quiero agradecer también a todos los amigos y amigas presentes y sobre todo a los amigos y amigas que me motivaron a formar parte de este espacio. Bien, recuerdo que al leer el primer canto del Srimad Bhagavatam al comienzo, me encontré con una cita de Srila Prabhupada que decía que en los últimos tiempos el mundo en general y Occidente en particular desarrolló aceleradamente un progreso en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico. Es decir, estamos viviendo desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX hasta nuestro propio siglo, el XXI, un proceso de aceleración en el que la economía atravesó por diferentes procesos de expansión, crisis y nuevas expansiones. Nos encontramos con la masificación de los sistemas educativos, al menos en los niveles primarios, y luego en los niveles secundarios, en Argentina y en el mundo. Hubiera sido impensable a mediados del siglo XX tener un encuentro de estas características, donde diferentes personas de diferentes países del mundo estamos todos sincronizados a través de una red social, pero hoy la tecnología, la economía, la educación, la ciencia ha dado un progreso, ha dado un desarrollo y nos permite esto y muchísimas cosas más. Sin embargo, Srila Prabhupada dice que a pesar de todo este progreso económico, educativo, científico y tecnológico, en la sociedad actual hay un malestar. Y esa no es únicamente la visión de Srila Prabhupada, sino que incluso si leemos a filósofos occidentales, Herbert Marcuse dice que el hombre actual está alienado. En el caso de Heidegger, dice que la humanidad actual ha caído en el olvido del ser para dedicarse únicamente en su vida a lo que es meramente útil, a lo que es meramente funcional. Michel Foucault, por otro lado, sostenía que el sujeto actual está sometido al poder y al control por parte de las instituciones. Y mucho más actualmente, el filósofo surcoreano Byul-Chul Han sostiene que el hombre actual se explota a sí mismo en el ámbito laboral, creyendo que se está realizando y que en realidad ha perdido la capacidad del pensamiento contemplativo. Pero a pesar de todo este desarrollo económico, educativo, tecnológico y científico desde el siglo XIX y XX hasta el siglo XXI, como podemos ver, Srila Prabhupada, desde la tradición Vaishnava oriental, sostiene que hay un malestar profundo en nuestra sociedad y diferentes filósofos occidentales como Marcuse, Heidegger, Foucault y Byul-Chul Han, solo por nombrar algunos, también sostienen la condición caída en la que se encuentra el hombre actual. Y a pesar del desarrollo económico y científico y educativo y tecnológico, en nuestra civilización está predominando desde hace un tiempo una actitud, una mentalidad de tipo materialista y de tipo nihilista. El problema es que nuestras filosofías occidentales tienen una gran capacidad analítica para percibir todo esto, tienen una gran capacidad crítica para poder denunciar esta condición de alienación, de olvido del ser, de sometimiento al poder y al control institucional, de esta
tendencia a la autoexplotación y pérdida del pensamiento contemplativo. Pero a pesar de toda esta capacidad de análisis y de crítica, estas filosofías occidentales a veces suelen tener una visión negativa, porque si bien denuncian todo esto, no pueden plantear una forma viable de poder trascender esta condición caída de la humanidad actual, tanto en el materialismo como en el nihilismo. Sin embargo, mi tesis de hoy es que la filosofía Gaudía Vaishnava es una importantísima arma de revolución contracultural, porque la filosofía Gaudía Vaishnava tiene la capacidad específica y real de darnos elementos de comprensión filosófica y de praxis yógica para poder trascender este materialismo y nihilismo en el que se encuentra la sociedad contemporánea actual. Pero esto requiere básicamente un muy breve repaso histórico para ver cómo llegó la sociedad actual a este punto. Tenemos que de alguna manera pasar revista a las ideas muy pero muy centrales acerca del ateísmo y del materialismo, poder también comprender qué modo de vida se deriva de este tipo de mentalidad y luego, obviamente, en una fase conclusiva, cómo la filosofía Gaudía Vaishnava propone un principio para trascender todo esto. Entonces, como todos sabemos, la historia occidental divide el pasado en diferentes edades. No quiero remontarme demasiado atrás en el tiempo porque el kit de esta cuestión comienza, ¿sí?, a partir de la Edad Moderna. Simplemente voy a decir que en la Edad Antigua Occidente tuvo la posibilidad de desarrollo de grandes civilizaciones como los griegos, los romanos. En la Edad Media tuvimos una historia marcadamente teocéntrica, donde prevaleció a nivel social, económico y político el feudalismo y donde predominó a nivel religioso el cristianismo, pero el punto de inflexión lo tenemos específicamente, si queremos entender la problemática del materialismo y del nihilismo, en específicamente la modernidad. Entonces, en la Edad Moderna es cuando concretamente la religión comienza a perder fuerza, tanto en la vida individual como política, social y cultural. Un movimiento que dio un paso importante en este camino fue el humanismo renacentista del siglo XV y siglo XVI, que promovió nuevos ideales basados en el conocimiento producido desde la razón humana y desde la observación sensorial. Desarrollando esta tendencia, se dio en Europa también otro movimiento intelectual importante del siglo XVIII que fue la Ilustración, que promovió el uso de la razón, la ciencia y la educación para transformar la sociedad y liberar al ser humano de la ignorancia, la superstición y lo que ellos denunciaban como el autoritarismo de la Iglesia. Esto dio como resultado el desarrollo de ideas e instituciones mucho más independientes y mucho más alejadas de la autoridad eclesiástica. Y también, de manera gradual, este proceso de la modernidad, primero con el humanismo y luego con la ilustración, fue sentando las bases gradualmente para el desarrollo del ateísmo y del materialismo. Evidentemente tenemos un encuentro de una duración bastante limitada y no vamos a poder desarrollar todo esto en una medida ultra analítica, pero sí, al menos sintéticamente, tengo que presentar algunas ideas centrales que permiten operar como hitos en la comprensión de esta problemática de nuestra cultura contemporánea. Entonces, como decía previamente, la cultura europea y occidental a partir de la modernidad atravesó un proceso hacia el ateísmo que no apareció clara y directamente y de manera espontánea, sino que en el ámbito filosófico este ateísmo tuvo una suerte de devenir. Recordemos que la Edad Media en Occidente, en Europa, era fuertemente teocéntrica. El padre de la filosofía moderna, el racionalista René Descartes, dio un paso muy importante cuando él sostuvo la autoevidencia del yo como sustancia pensante y desde ahí demostró la cognoscibilidad de la existencia de Dios.
Esto es un paso muy importante en este camino. Mientras que en la Edad Media había un conocimiento descendente del Dios al hombre a través de la revelación, en la modernidad la actitud del filósofo moderno es: primero parto del conocimiento de mí y desde mi propia capacidad de autoconocimiento racional me elevo a comprobar la existencia de lo divino. Esto básicamente no es ateísmo, pero permitió avanzar un paso en esa dirección. Más adelante, en el siglo XVIII, en su crítica de la razón pura, Kant afirmó que Dios no es un ser cognoscible, pero sí es pensable como una idea regulativa de la razón pura teórica. Entonces, mientras que Descartes podía demostrar gnoseológicamente la existencia de Dios, ya unos siglos después, Kant, si bien tampoco es un filósofo ateo y de hecho era un hombre bastante religioso en su vida personal, pero desplaza a Dios. Ya Dios no puede ser conocido por la razón humana, simplemente puede ser pensado como un elemento necesario para una síntesis de aquello que sí verdaderamente podemos conocer. Y en el siglo XIX llegamos al punto central de esta cuestión, porque el filósofo, en realidad el filólogo Friedrich Nietzsche, en su obra La Gaya Ciencia y también en su libro Así habló Zaratustra, planteó la metáfora de la muerte de Dios, lo cual significa, poética y metafóricamente hablando, la presentación de una noción ya plena de un pensamiento desacralizado y también secularizado, en el que la ciencia y la razón han hecho que la fe en Dios y los valores tradicionales de la cultura occidental sean insostenibles, dejando un vacío moral y existencial. Esta muerte de Dios implica que los valores religiosos y culturales tradicionales han perdido fuerza en la sociedad contemporánea. Y esto conduce necesariamente, esta ausencia de Dios, esta ausencia de fundamento, esta ausencia de verdad, conduce al nihilismo, que es la creencia de que la vida no tiene un sentido o un propósito predeterminado, lo cual plantea el desafío a la humanidad a crear nuevos valores en vez de depender de la doctrina moral tradicional, que para Occidente fue la moral cristiana. Entonces, por un lado, tenemos tres movimientos importantes, son muchos más, pero tres fundamentales. Descartes: Dios puede ser demostrado por la razón. Kant: Dios no puede ser demostrado por la razón, solo puede ser pensado. Nietzsche, ¿sí?, talla la lápida de la muerte de Dios y nos deja en este ámbito de secularización completa, en este ámbito de nihilismo completo, donde no hay verdad, no hay Dios, no hay fundamento y de alguna manera predomina el nihilismo. Esto nos lleva también a otra cuestión muy ligada, que es el materialismo. O sea, en líneas generales y sintetizando y simplificando en exceso la cuestión, el materialismo es una doctrina muy antigua que niega la existencia de Dios y del alma espiritual. O sea, el materialismo sostiene que la realidad es el resultado de la interacción de la materia y de la energía, y que todo lo que existe en nuestro mundo físico puede explicarse única y exclusivamente por leyes naturales y procesos físicos sin recurrir a ningún tipo de hipótesis de carácter sobrenatural. E incluso la mente humana, los pensamientos y las emociones humanas, según esta mirada materialista, también dependen de procesos físicos. Sintéticamente hablando, porque esta cuestión es muy compleja, ya en la antigüedad, aunque nunca fue la filosofía predominante, pero tanto en Demócrito como en Epicuro tenemos la presencia de un pensamiento materialista. En la modernidad, Thomas Hobbes sostuvo el materialismo aplicado a la mente humana y dando lugar a la noción de que los pensamientos y emociones son resultados de procesos físicos. En el siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Engels desarrollaron el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que se aplica a la sociedad y a la historia, sosteniendo que las estructuras económicas y materiales determinan la cultura, la política y el pensamiento.
Más adelante nos encontramos también con el materialismo científico vinculado al desarrollo de la ciencia contemporánea, que sostiene que toda realidad, incluida la conciencia, es explicable en términos de leyes naturales y de procesos físicos. Entonces, entendemos que la humanidad en los últimos siglos ha hecho un progreso enorme en sentido material, en sentido educativo, tecnológico y científico, pero a su vez, como sostenía Srila Prabhupada y muchos filósofos occidentales contemporáneos, hay un malestar en nuestra cultura, hay un olvido del ser, hay un pensamiento que recae en el cálculo, se deja de lado la meditación, hay autoexplotación, alienación, vigilancia, control por parte de las instituciones. Y en gran parte todo esto es debido a este tipo de mentalidad que se fue gestando no de manera abrupta, sino a través de un proceso gradual a partir de la modernidad que condujo al materialismo y también al nihilismo. El nihilismo implica la noción de que no hay verdad, de que no hay Dios, de que no hay fundamentos universales, de que cada uno de nosotros tiene que construir su propia verdad, su propio sentido, sus propias metas. El materialismo sostiene que no hay alma espiritual, que no hay un Dios trascendente, que todo es materia, que las leyes físicas pueden explicar todo lo que atraviesa la realidad visible. Ahora, lo importante es entender que estos posicionamientos filosóficos no quedan en el plano de la mera intelectualidad, no quedan en el plano del mero pensamiento, sino que estas doctrinas materialistas y nihilistas dan lugar en la vida de todos los días a ciertos modos específicos de vida. Es decir, este pensamiento intelectual se vuelve acción concreta en la vida del día a día. Entonces, el nihilismo y el materialismo en la vida concreta del día a día dan como resultado una mentalidad particular en la sociedad en la cual hay una identificación con lo material. Es decir, se desconfía del conocimiento acerca de Dios como causa de todo, se confía en explicaciones científicas para entender el universo y la existencia, se desconoce, obviamente, la existencia del yo como ser espiritual, y el resultado final, bajo esta noción materialista y nihilista, es que en última instancia el ser humano termina desarrollando un tipo de conciencia en la que se identifica con el cuerpo o, en el mejor de los casos, con la mente material. Y esto no solamente genera una noción de yo, este materialismo y nihilismo no solo dan una noción de identidad material, sino que también dan lugar a un modo de expresar esta mentalidad o este tipo de conciencia material en el terreno de lo que uno aprecia, en el terreno de lo que uno valora, y es que la vida humana pierde, bajo la visión nihilista y materialista que se desarrolló gradualmente desde la modernidad, la humanidad pierde el sentido de trascendencia, la humanidad también pierde el sentido de espiritualidad y decanta en un modo de existencia donde se busca exclusivamente como meta de la vida aquello que es material. En diferentes niveles de conciencia, estas metas materiales de la vida van a implicar para millones de personas que la felicidad pasa por el éxito económico, por la hegemonía política, por el bienestar físico, por el progreso social, el desarrollo científico, tecnológico o cualquier otro tipo de meta material. Entonces, materialismo y nihilismo generan un concepto del yo material, generan un concepto de lo deseable, también centrado en lo material, y por supuesto en el terreno del análisis valorativo, en el terreno de la ética, también se desarrolla un tipo de pensar centrado en lo humano. Es decir, la acción humana deja de basarse en el conocimiento trascendental, la vida humana deja de estar ligada bajo la cultura materialista y nihilista en mandatos divinos, pierde gradualmente todo tipo de importancia a la vida religiosa, se deja de lado la práctica espiritual sistemática y la moralidad solo pasa a fundarse, en el mejor de los casos, en la racionalidad humana. Entonces, esta mentalidad materialista y nihilista, además de una idea material del yo, una valoración únicamente de lo tangible, en el plano ético cae en una subjetividad moral donde si las normas se basan exclusivamente en la razón humana, entonces las normas
pueden depender de intereses, de perspectivas y de circunstancias cambiantes de cada individuo o de cada sociedad. Lógicamente esto lleva a una moral de tipo relativista donde no hay principios universales y todo lo que es considerado bueno o malo varía según la cultura, el contexto o también el individuo. En muchos casos, esto ha desarrollado teóricamente justificaciones del egoísmo. Es decir, si la racionalidad humana se enfoca principalmente en el bienestar individual, puede generar una ética individualista que priorice intereses personales sobre el bien común, justificando actitudes egoístas e incluso la explotación de otros para alcanzar fines particulares. Este tipo de ética secularizada obviamente tiene una desconexión total con valores trascendentes, implica también ante este relativismo y falta de fundamentos universales un riesgo de manipulación, porque si la razón humana se convierte en el único criterio, aquellos con mayor poder o habilidades racionales podrían manipular las normas éticas para beneficio propio, sometiendo a otros a sus propios intereses bajo el pretexto de una supuesta racionalidad. Obviamente, esto también a la ética la deja a la intemperie, con una falta de estabilidad. Y en consecuencia, este gradual proceso de secularización, de materialismo y de nihilismo que se aceleró a partir de la modernidad y que está totalmente presente en nuestra sociedad contemporánea del siglo XXI, donde nuestra identidad pasa por el cuerpo, donde lo valorado es únicamente lo cercano al cuerpo, lo temporal, donde la ética pierde toda base divina y en consecuencia se apoya en una racionalidad débil que no puede asegurar de alguna manera la búsqueda del bien común o el respeto de la dignidad humana. Esto también trae como consecuencia este proceso gradual de materialismo y nihilismo que se presentó desde la modernidad en adelante, trae también una mentalidad problemática ante un tema fundamental por el que todos los seres humanos atravesamos, que es el problema de la muerte. Es decir, bajo la mirada materialista y nihilista, la muerte no se concibe como el pasaje a otra existencia, sino que la muerte es pensada como un fin total, como un fin absoluto para el hombre, para la mujer, para el ser humano. Y esta desaparición, esta extinción completa bajo la visión materialista y nihilista, da lugar a tres posibles actitudes dentro del proyecto de vida materialista y nihilista. Bueno, si vamos a morir, si no hay vida más allá de este cuerpo y si la muerte implica el fin de todo, entonces la actitud, podríamos decir, más fácil o facilista es la actitud hedonista. Es decir, intentemos disfrutar de los placeres materiales en todas sus formas, no pensemos en restricciones, no pensemos en reglas, porque al final todo se acaba. Entonces, cuando no hay trascendencia, hay materialismo, hay nihilismo y en el plano ético, hedonismo. Por otro lado, tenemos una actitud cuando se considera que no hay vida después de la muerte, que nada trasciende del ser humano en una existencia futura, además del hedonismo, nos encontramos con una actitud nihilista pasiva. Es decir, en esta actitud nihilista pasiva uno se lamenta de la falta de sentido de la vida humana, uno se mantiene indiferente a realizar cualquier tipo de esfuerzo o a satisfacer cualquier tipo de deseo, ya que la muerte acaba con todo y hace inútil cualquier intento de acción humana. Y por último, además del hedonismo, del nihilismo pasivo, tenemos una actitud de nihilismo activo. Es decir, algunos nihilistas eligen crear su propio propósito en la vida, aceptando la finitud de la existencia como una oportunidad para vivir sin miedo a la muerte. En ese caso, Nietzsche proponía la idea de la transvaloración de los valores, es decir, la creación de un sentido propio en un mundo sin verdades absolutas. Entonces, como pudimos ver, a partir de la Edad Moderna, la civilización occidental, no de manera abrupta, sino a través de un proceso gradual, fue desarrollando una mentalidad materialista, nihilista, y en este sentido, la religiosidad tan propia de la cultura europea medieval comenzó en la Edad Moderna y sobre todo hoy en día en la Edad contemporánea a perder fuerza en la vida individual, en la vida familiar, en la vida social,
en la vida política y cultural. Esto fue abriendo cada vez más este paso al materialismo, al nihilismo, lo cual crea para el hombre contemporáneo, que si bien tiene mucho progreso económico, progreso educativo, progreso científico y progreso tecnológico, esto crea un malestar en el sentido de que hay una crisis profunda de autoconocimiento, hay una crisis profunda de relativismo moral, que en el peor de los casos decanta en un sálvese quien pueda. Es decir, esta crisis tiene como una de sus bases la desconexión con la espiritualidad. Y al perder el hombre el contacto con lo divino, gradualmente pierde el hombre el contacto con el sentido de su propia dignidad como ser humano. Gradualmente también se van perdiendo los vínculos familiares, sociales, dando lugar a una fragmentación, a una polarización, a una percepción gradual de individuo solitario y aislado, que da lugar a una deshumanización y a una manipulación. Entonces, el punto es que las filosofías occidentales tienen una capacidad muy profunda de poder analizar esta situación caída de la humanidad actual en el materialismo y en el nihilismo. Estas filosofías tienen una mirada y todo un conjunto de categorías que pueden dar cuenta muy minuciosamente de esta situación, pero son filosofías que cuando las estudiamos en profundidad nos dejan una sensación amarga, porque en el fondo nos quitan la ilusión de la vida más superficial en sentido material, nos muestran una realidad profunda, mucho más compleja, mucho más crítica, pero en general estas filosofías occidentales no nos dan una propuesta viable para poder trascender toda esta situación. En cambio, la filosofía consciente de Krishna, la filosofía consciente de Krishna, que existe hace miles y miles de años en la cultura védica y que fue traída a Occidente por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, no solamente establece una crítica potente en sentido filosófico al ateísmo, al materialismo y al nihilismo, sino que además la filosofía Gaudiya Vaishnava, al igual que la filosofía occidental, puede establecer una crítica a la condición humana actual. Pero a diferencia de la filosofía occidental, que en algún punto se torna impotente, la filosofía Gaudiya Vaishnava nos da una metodología específica para trascender todos estos factores degradantes, para trascenderlos tanto en el plano del pensamiento, en el plano intelectual, como en el plano de la acción, en el plano de la praxis. En el Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 2, texto 4 se afirma: el hombre debe tratar de utilizar su inteligencia en las artes y en las ciencias, en la poesía y la filosofía. De ese modo puede favorecer la marcha progresiva de la civilización humana. Entonces, cuando nuestras capacidades superiores, cuando nuestras capacidades mentales e intelectuales aplicadas a un ámbito elevado de la cultura, es decir, las artes, la ciencia y la filosofía, se conectan con la trascendencia a través de la fundamentación lógica y de la práctica del Bhagavata Dharma, es que se puede trascender esta condición de nihilismo y materialismo actual. Es decir, la filosofía Vaishnava, a través de una inteligencia elevada, sutil, nutrida filosóficamente, puede dar lugar a la producción de textos filosóficos, de textos literarios, poéticos, de obras de teatro, de formas de expresiones musicales y artísticas en todas sus formas, y también en metodologías de investigación científica que puedan conectar al ser individual con el absoluto, con Krishna. Entonces, la ocupación trascendental de las almas en su relación con Bhagavan, la suprema personalidad de Dios Krishna, es la práctica del Bhakti Yoga puro, es decir, del Bhakti Yoga libre de especulación nihilista e impersonalista. Y es este Bhakti Yoga específicamente el método para superar todos los factores que impiden el pleno desarrollo
espiritual. Entonces, a través de la lectura, a través de la práctica y a través de la difusión de la filosofía trascendental en forma del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, encontramos un arma contracultural que puede establecer una revolución en la sociedad materialista y nihilista actual, permitiéndonos un conocimiento más profundo del yo, permitiéndonos un conocimiento más profundo del absoluto personal, Sri Bhagavan Krishna, y permitiéndonos la práctica de diferentes metodologías yógicas para elevar nuestra conciencia del plano material hacia el plano espiritual. Y de esta manera, a través de la cultura del Bhagavata Dharma, a través de la ciencia, del arte y de la filosofía, encontramos esta arma de revolución contracultural para reespiritualizar a toda la humanidad, para satisfacer las necesidades de unificación social, para crear un vínculo espiritual que integre la energía de todos los seres vivientes, estableciendo un ideal y una causa común. De este modo, la filosofía del Bhagavata Dharma puede unir a la humanidad para alcanzar la paz, la amistad y la prosperidad, porque la filosofía del Bhagavata Dharma explica racional y autoritativamente la fuente original y suprema de todo y nuestra relación con él. Esta filosofía del Bhagavata Dharma explica nuestro deber para perfeccionar la sociedad humana en base al conocimiento perfecto y puede traer un auténtico y profundo bienestar general para todos, satisfaciendo los anhelos más profundos del ser. Hare Krishna, muchas gracias. Muchísimas gracias, Chitrak Prabhu. La verdad que alucinante, deja pensando un montón todo lo que nos trajiste este día. Da para continuar. Próximamente te vamos a llamar para para que sigas desarrollando este tópico que es súper interesante. No sé si hay comentarios, preguntas. Pueden abrir el micrófono, levantar la mano. Saludos a Gayatri, que la estoy viendo ahí en vivo y en directo. Bueno, a mí me parece muy interesante todo este enfoque desde el lugar como una panacea universal, ¿no? Porque veo al salir a la calle a los 10 minutos toda esta cuestión cultural, social, llevada a un extremo muy depresivo. Veo mucha depresión en la sociedad a causa del desconocimiento propio, ¿no? De pensar que la existencia es pura banalidad. Y justo ayer, bueno, miraba unas historias ahí de Instagram donde justo visitaron el templo adolescentes, creo que de una escuela, no sé cómo fue que se legisló la visita. Y hubo uno en particular que me llamó mucho la atención, que fue una persona que se le notó la alegría inmensa de estar dentro del templo. Hizo como un gesto y todo. Los demás pasaban y seguían de largo, pero justo esta persona eh, quedó realmente impactada de una forma muy positiva. Y como mencionaba Prabhupada, ¿no? En alguna carta, eh, una sola luna alumbra toda la oscuridad, toda la noche, una sola luna, ¿no? Así que qué importante que es poder llegar con todo esto que desarrollaste, Prabhu. Así que bueno, eso quería comentar. Bueno, gracias, gracias Prauna Kula. Bueno, fundamentalmente gracias por la invitación. Ahora, permitime un par de reflexiones sobre lo que acabas de decir. Bueno, número uno, en Occidente
gradualmente la religiosidad y la espiritualidad fue perdiendo fuerza, y no es que haya desaparecido, hay honrosos casos de personas que tienen arriba y elevada su conciencia, pero en general los que no son nihilistas o materialistas, conscientes o inconscientes, son meramente religiosos formales. O sea, son personas que han sido educadas en una tradición religiosa por una cuestión de costumbre, en una serie de rituales o de sacramentos donde en realidad Dios no juega ningún lugar muy preponderante en su vida real, ¿sí? Por una cuestión de tradición familiar, hay gente que va a algún tipo de iglesia o de templo a cumplir con cierta formalidad religiosa y ahí queda resuelta toda su vida espiritual. Entonces, por un lado, quiero destacar la importancia fundamental que tiene el conocimiento dentro de la filosofía Gaudía Vaishnava. Entonces, la filosofía Gaudía Vaishnava no es meramente una aceptación formal de la existencia de alguna divinidad de tipo monoteísta. La filosofía Gaudía Vaishnava no es meramente una práctica mecánica de una ritualística externa, y tampoco la filosofía Gaudía Vaishnava es algo para practicar un hábito de repetición mecánica e inconsciente. Entonces, número uno, lo que quiero destacar es la importancia de profundizar el conocimiento, el estudio y la práctica de la filosofía Gaudía Vaishnava en forma del Bhagavata Dharma, porque nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, es muy, pero muy importante la profundización de la lectura, del estudio y de la práctica de la filosofía Gaudía Vaishnava. Porque además, este tipo de filosofía no solamente va a resolver cuestiones meramente individuales, mi propio autoconocimiento como ser espiritual o el conocimiento de Krishna como la divinidad suprema y del Bhakti Yoga con puro como el método para revivir mi relación eterna con esa divinidad, sino que además también a la luz de la filosofía Vaishnava, uno va a encontrar un sentido más profundo a todo, no solamente lo trascendente, incluso lo que nos rodea, porque estando conscientes del sentido filosófico, esa cuestión que vos decías de que a veces la gente pasa la vida con tristeza o con angustia o con falta de sentido, incluso la vida presente, bajo la mirada filosófica del Gaudía Vaishnavismo, se vuelve pleno de sentido, el tiempo presente, las oportunidades presentes, los desafíos presentes. Entonces, la filosofía Gaudía Vaishnava tiene una capacidad de respuesta para nuestra búsqueda interna, pero también tiene una capacidad de respuesta para lo que acontece en la sociedad de nuestro propio tiempo. De ahí que tenemos que leerla, estudiarla y también practicarla. Eso número uno. Y número dos, cuando contabas el caso este del visitante del templo, la filosofía no Vaishnava, en general es una filosofía que en el mejor de los casos llega a nuestro intelecto. En el mejor de los casos llega a nuestro intelecto. Pero la filosofía Gaudía Vaishnava tiene la capacidad de trascender nuestra mentalidad sensorial, tiene la capacidad de trascender nuestra mentalidad mental, tiene la capacidad de trascender nuestra mentalidad intelectual y tiene la capacidad de trascender nuestra mentalidad de ego falso. Porque la práctica del Bhagavata Dharma, de la filosofía Gaudía Vaishnava, como explica el primer canto del Bhagavatam, es lo que puede traer, número uno, bienestar general para todos, y número dos, la satisfacción más profunda de los anhelos esenciales del ser. Entonces, es una filosofía que revitaliza al ser humano. No solamente que lo prepara para alcanzar mukti o liberación, sino que incluso vuelve plena de sentido esta misma vida, vuelve plena de alegría esta misma vida. O sea, en el tiempo presente, no tenemos que esperar promesas futuras utópicas. La filosofía Gaudía Vaishnava tiene la posibilidad de una práctica susukam, una práctica, como afirma el capítulo 9 del Bhagavad Gita, texto 2, susukam, una práctica muy feliz de nuestro propio proceso de vida espiritual. Entonces, es así. eh, no solamente tenemos que estar esperando una liberación futura, sino que hay una liberación en el presente, de la ansiedad, de la lamentación, del materialismo, del nihilismo, y encontramos espacios donde todo se vuelve pleno de sentido. Muchísimas gracias, Chitrak Prabhu, ahí por la respuesta.
Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas. Aprovechen ahora. Atavi Krishna Ataúd. Prabhu, acabo de ver. Chitrak Prabhu, reverencias, muchísimas gracias por su presentación, estuvo espectacular. De Muchas hecho, gracias. siendo ese recuento histórico y obviamente pues generación tras generación, ese tipo de mentalidad materialista, nihilista se ha ido reforzando, ¿no? O sea, nosotros sí entendemos. Pero lo que quería preguntarles, si alguien no está acostumbrado a ese tipo de pensamiento, o sea, el pensamiento espiritual o religioso, ¿de qué manera puede aceptar que hay una verdad suprema, que hay un ser inteligente que es el creador de todo o una fuente y origen de todo? Bueno, eso va a depender psicológicamente de la mentalidad de cada persona. Número uno, hay personas que son intelectuales y que por una cuestión de análisis lógico entienden que nada proviene de la nada. O sea, hay personas que, incluso sin tener ningún apoyo religioso en su pensamiento, ven que todo efecto procede de una causa y que necesariamente Dios tiene que existir como principio supremo. Si no, todo lo demás carecería de ser, carecería de existencia. Después hay otro tipo de personas que si bien pueden no ser religiosas, a veces tienen la tendencia a la cuestión de acercarse a la divinidad en momentos de situaciones límites. Hay personas que ante una enfermedad muy compleja, ante una situación muy traumática, aunque tal vez en su vida la religión no tuvo ningún tipo de significado, en los momentos difíciles, por una circunstancia u otra, comienzan a abrirse a la posibilidad de lo sagrado, de lo religioso, de lo divino, de lo espiritual, incluso de Dios, en situaciones traumáticas, difíciles, complejas. Y después, por ejemplo, hay otro tipo de mentalidad que es la que más conozco personalmente, de personas que no tienen un interés muy marcado por la espiritualidad, pero cuando por motivo u otro entran en contacto con un Vaishnava puro, esas personas también tienen un interés por lo divino. O sea, nosotros podemos ver cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, la cantidad de miles y miles de personas que se atrajeron a la práctica de la vida espiritual de filosofía Gaudía Vaishnava, pura y exclusivamente por el contacto con un Vaishnava verdaderamente puro. Entonces, el contacto con un Vaishnava puro es como una piedra de toque que convierte el hierro en oro. A veces personas materialistas, personas con visión corta, reducida, superficial, por el contacto con un devoto puro, a través de un libro o a través de la presencia directa del devoto puro, uno comienza a replantearse su existencia, su identidad como ser espiritual, la identidad de un absoluto personal como Krishna y la necesidad de la práctica de una relación, de revivir una relación amorosa con la divinidad suprema. Entonces, cada persona, según su grado de condicionamiento psicofísico, tendrá diferentes motivos para no acercarse o para acercarse a lo espiritual. Ok, muchas gracias, Prabhu. Hare Gracias por la Krishna. pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Chitrak Prabhu, acá por tu presencia, por tu disertación, por toda tu sabiduría, por compartirla. De corazón te agradezco. Esperamos verte pronto por acá. Y bueno, próximo encuentro el viernes que viene, 8 de la noche, no se lo pierdan. Espero que tengan un muy lindo fin de semana en conciencia de Krishna. Tengan una linda noche. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias por la Muchas clase, gracias. Prabhu. Ibu.